presentar. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, ahora se ve. Bien, correcto. Bueno, vamos a comenzar a ver con un tema nuevo, digamos, dejamos un poco lo que son los riegos superficiales para comenzar a ver un riego que tiene, digamos, una difusión bastante importante después de estos riegos superficiales. Ha ido adaptando diversas formas de regar por aspersión, que es el tema que vamos a ver ahora, y ha tenido y tiene cada vez una mayor difusión, producto de dos temas fundamentales que hemos venido hablando en las clases anteriores. El tema de la eficiencia. Hay lugares donde el agua es escasa y por lo tanto se necesita tener una menor pérdida de agua, la menor pérdida de agua posible. Y por otro lado, un poco la practicidad y la comodidad que tiene o otorga el riego por aspersión referido a los riegos superficiales que hemos venido viendo hasta el momento. Es decir, ventajas comparativas, algunas ventajas comparativas. Ningún método es totalmente absoluto con respecto a los otros. Todos tienen ventajas y desventajas. Pero bueno, de alguna manera vamos a ir viendo métodos que son cada vez más eficientes y por lo tanto tienen una mayor practicidad de uso a nivel, digamos, a nivel de campo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver primero lo que son las ventajas y desventajas de estos riegos por aspersión y podemos decir de que la ventaja principal es que se puede regar con topografías onduladas y sin requerir nivelación, cosa que era fundamental en los riegos como acabamos de ver de Melga y de Surco, donde teníamos que tener una muy buena topografía, o sea, un buen emparejamiento del terreno, no admitía prácticamente quiebre de pendiente, y bueno, o sea que prácticamente es así imposible regar cuando había topografías difíciles, muy onduladas, con mucha pendiente, y esto en la aspersión entra a solucionar estos problemas también, pudiendo hacerse el riego en estas condiciones. Un ahorro de agua relativo, como ya vamos a ver, elimina los problemas de erosión que tenían los métodos superficiales. Siempre hablábamos de que los métodos superficiales tenían problemas cuando se entregaban mucho caudal y teníamos pendientes importantes. Entonces, por lo tanto, la erosión iba a ser un requerimiento o un control que se le va a dar a partir del uso de este riego por aspersión. Se utiliza este método también para condiciones extremas de permeabilidad y esto es también una ventaja, siendo de que estos métodos muchas veces las condiciones extremas, tanto de baja permeabilidad o alta permeabilidad, pueden ser problemáticas para los métodos superficiales y en caso acá relativamente se puede manejar con una mayor o menor aplicación de intensidad de precipitación a través de la aspersión. Hay un aumento de la superficie disponible porque no tenemos canales, acequias, regadoras, como vimos en los métodos superficiales. Acá fundamentalmente vamos a tener tuberías y muchas de ellas pueden estar enterradas, lo cual acá hace de que no dispongamos de superficie de campo que pueda ser, digamos, utilizada para, cuando se hacía riego superficial, usar canales o acequias para regar. Tiene un menor costo de mano de obra. Hoy por hoy en el campo argentino la mano de obra es un valor importante. Si lo vemos dentro de los análisis de costo, es importante la mano de obra y por lo tanto tener una menor mano de obra disponible para el riego hace de que sea en ese aspecto mucho más ventajoso.
Protección contra heladas y temperatura excesiva, o sea, no solamente usamos el riego por aspersión para regar e incorporar el agua al suelo, sino que además tenemos esta protección de heladas que ya vamos a hablar y de temperatura excesiva que pueden perjudicar a los cultivos. Y se adapta también, por tanto, a dosis grandes como a pequeñas en la aplicación del agua, siempre que los suelos permitan de alguna manera esa incorporación de esas dosis. O sea, que es decir que es amplio el rango que puede aplicar de precipitaciones con de riego, grandes dosis, ¿bien? Con estos métodos de riego superficiales. Y como ya hablamos, necesita nivelaciones, cosas que son terrenos, digamos, los terrenos muchas veces no tienen por qué tener este tipo de nivelación y movimiento de suelo como lo tenían los métodos superficiales. La desventaja, bueno, un elevado costo de instalación. Vamos a ver que esto va a necesitarse de una instalación de un motor, una bomba, una motobomba. Se va a necesitar o de una diferencia topográfica que permita darle una presión al sistema, porque esto puede estar dado también por una diferencia topográfica, como ya vamos a ver. Pero en general tiene, debido a la instalación común que tiene motor y bomba y tuberías, realmente de aluminio o PVC, son de un costo relativamente elevado de instalación y también de material de costo inicial. Tiene de alguna manera un costo de funcionamiento por las boquillas, un aumento, digamos, de la presión. Ya vamos a ver que son métodos presurizados, por lo tanto necesitan sí o sí de la presión para poder funcionar. Uno de los problemas que atenta contra el funcionamiento es la falta de continuidad. O sea, muchas veces cuando se deja guardado el equipo por un año o por varias temporadas sin regar, todo lo que es el sistema de uniones y acople falla por producto, digamos, de que se resecan las gomas de unión entre las tuberías. Entonces, es una desventaja que tiene este método por aspersión. El otro efecto que hace la aspersión sobre las plagas y enfermedades hace de que en general la aspersión cambie el clima que se genera en un cultivo irrigado por aspersión, aumentando la humedad relativa y por lo tanto puede haber problemas con este tema de plagas y enfermedades. Y puede haber interferencia, o de las ventajas, interferencia sobre tratamientos. Muchas veces yo puedo tratar con los productos fitosanitarios la planta y luego tengo que regar, voy a entrar en una especie de lavado de estos productos fitosanitarios y un problema, digamos, en la aplicación, o sea, hay un choque, digamos, una problemática entre dos tratamientos, por un lado fitosanitario, por otro lado del agua, la aplicación del agua, cuando esto se hace en forma, digamos, no coordinada. Entonces, en general, las limitaciones de uso que tienen, o sea, estos métodos, es decir, unidas a las desventajas, podemos decir de que cuando la disponibilidad del fuente de agua no es continua, está sujeta a turnos, muchas veces se necesitan instalaciones costosas para poder hacer funcionar este método por aspersión. Esto pasa mucho en lo que es la zona cuyana, donde se distribuye el agua en forma, o también en Santiago del Estero, donde se salta todo lo que es el norte, noroeste argentino, donde hay sistemas de riego desarrollados, y la fuente no es continua, muchas veces se otorgan turnos de riego y por lo tanto me viene una cantidad de agua que yo no voy a poder aplicar con la aspersión, entonces lo que tengo que hacer es hacer balsas o reservorios, denominadas balsas, o represas que me permitan almacenar esa agua y después poder usarla, y estas son instalaciones que son bastante más costosas. El cultivo, digamos, a regar, otra de las limitaciones de uso es cuando,
digamos, de alguna manera se necesita un número, como ya hablamos, de plaguicidas, un número elevado, y también necesitan riegos frecuentes. Entonces, por ahí hay que buscar una solución intermedia, que es la aplicación conjunta, tanto de ciertos plaguicidas con riegos, para poder no interferir uno con respecto al otro. Los costos de aspersión superan el 25% del método de escurrimiento o más. Se hace limitante el uso con valor alto, digamos, de valor inicial. La composición del agua, la parte, lo que es la aptitud del agua, específicamente la química del agua, va a ser una de las condiciones que puede perjudicar el uso, digamos, del sistema de riego por aspersión. Y por supuesto, el más importante, uno de los más importantes de todo, es el viento, ¿no? El viento, que genera una dispersión de lo que son las gotas que genera esta aspersión. Recordemos que ya vamos a definirlo, pero sepan de que la aspersión lo que hace es simular de alguna manera una lluvia natural, y lo hace a través de estos dispositivos que son los aspersores, que te permiten generar una gama de gotas de lluvia controladas. Esas no son de cualquier tamaño, sino que tienen un control en el diámetro, y por eso relacionado al peso de esa gota, que no tiene que ser ni muy pequeña ni muy grande, porque ya vamos a hablar que tiene problemas. Pero si es muy pequeña, el viento, que es un factor climatológico muy común en distintas partes del campo, lo que hace es hacer una remoción, un movimiento, una dispersión de esa gota, y por lo tanto cae a lugares no donde yo quiero sobre mi cultivo, sino puede caer en otro lugar o en forma despareja. Entonces, el viento es uno de los factores más importantes, junto con la temperatura ambiente y la humedad relativa. Son los parámetros climáticos que generan problemas, digamos, y limitan muchas veces el uso de estos sistemas de riego. Otro tema a tener en cuenta en la aplicación es cuando tengo frutos blandos y tengo gotas muy grandes en la aspersión. Me puede generar, puedo tener la necesidad de proteger el cultivo para que o el fruto en este caso, para que no me dañe estos frutos blandos en general. Y bueno, y la otra limitación, como ya lo mencionamos, de las líneas principales y laterales, son las operaciones agrícolas, y hay una interferencia, digamos, entre el uso de estas líneas laterales, como ya vamos a ver, y las operaciones agrícolas propiamente dichas. Bueno, esto es un poco un panorama de las ventajas y desventajas que tiene estos métodos por aspersión. Y bueno, vamos a ir comentando de esta problemática. La más importante, como dijimos, que la del viento, ¿no? Acá a la izquierda ustedes pueden ver, fíjense, el efecto que genera la aspersión o la dispersión de la lluvia generada por el tema del viento, ¿no? Acá, en general, un aspersor lo que genera es una superficie mojada, que estaría representada en esta imagen de la izquierda. Y fíjense acá cómo estaría con viento, ¿no? O sea, evidentemente, ese elipse que se genera con o este círculo que se puede llegar a generar con el aspersor, se ve totalmente deformada cuando tenemos, digamos, un viento, ¿no? Entonces acá vemos la dirección predominante del viento, y esto genera que la elipse, el círculo, esto se transforme en esta figura totalmente irregular, con distintas difusión, digamos, o dispersión del agua en una superficie mayor, y totalmente deformada con respecto al círculo que teóricamente tendría que estar regando. Acá lo mismo, si lo vemos en superficie, también vemos acá cómo se genera una elipse en vez de un círculo de mojado. Y por lo tanto, una posible solución es colocar los aspersores en forma de
triángulo o tres bolillos, como se denominan, para disminuir los problemas del viento cuando son importantes. Esto, fíjense que un problema muy común, sobre todo en las zonas del sur del país, donde tenemos vientos prácticamente todos los días frecuentes, con alta cantidad de viento, o sea, una intensidad de viento importante, lo que hace que este efecto de dispersión de las gotas de lluvia sea bastante común, digamos, ¿no? Bueno, ya definiendo entonces propiamente dicho, la aspersión es el agua que se aplica al suelo en forma asperjada. O sea, ¿qué es asperjar en una palabra? O sea, fraccionar el caudal, o sea, un fraccionamiento del caudal en innumerables cantidades de gotas que se infiltran al tiempo que alcanzan la superficie. Entonces, de alguna manera, estamos aplicando una lámina de agua, lo mismo que hacemos con cualquiera de los riegos. Esa aplicación de esa lámina de agua en el suelo se hace en forma asperjada, o sea, a través de la aspersión, y por lo tanto asperjar significa fraccionar un caudal en una innumerable cantidad de gotas, y estas gotas son controladas en tamaño, fundamentalmente, para que no genere tanto, como ya dijimos, que no sean ni tan pequeñas ni tan grandes, para que no tengan problemas ni de erosión del suelo, si son muy grandes las gotas y rompen realmente los agregados del suelo, o si son muy livianas se dispersen por este riego es un riego que se encuentra dentro de los riegos mecanizados. Lo que asegura la mecanización es una mejor aplicación de la lámina, un mejor control, lo cual no teníamos tanto control cuando lo hacíamos en forma superficial. El riego por aspersión también se encuentra dentro de los riegos presurizados, es decir, que se encuentran en los métodos que necesitan de la presión para mover el agua a lo largo de toda su superficie y llegar a un punto de aplicación. Bien, definido un poco lo que es el riego por aspersión, vamos a ver lo que son las partes de un equipo básico tradicional. Después vamos a ver que hay distintos tipos de equipos de aspersión, pero el tradicional, el cual prácticamente la mayor cantidad de riegos por aspersión es con este formato que vamos a ver ahora inicialmente. En general, las partes de un equipo pueden ser cuatro, ¿no? Lo que son equipo motobomba, lo que son las tuberías, los picos regadores o aspersores y los accesorios. Acá vemos a la derecha, fíjense un ejemplo. Yo tengo una fuente de agua, tengo un motor y una bomba colocado en un tráiler, donde sale una tubería de principal o tubería de distribución de agua, como se ve aquí, donde en un punto, a través de una válvula de toma, sale un ramal o un lateral de riego, que a diferencia de esta tubería de línea principal, esta lateral lo que tienen acá son unos tubos elevadores o tubos portaaspersores y el aspersor como el elemento de distribución de esta agua, de fraccionamiento de esta agua que estaría ingresando por esta tubería lateral. Es decir, y por este tubo elevador de agua o tubo portaaspersor. Es decir, que yo lo que hago acá es tomar el agua a través de una bomba, en este caso pues una bomba centrífuga, le doy presión al sistema y esto se mueve el agua por las tuberías hasta llegar a este punto donde se fracciona el agua que ingresa en este tubo portaaspersor, se fracciona en infinidad de gotas y por lo tanto moja una superficie determinada cada aspersor. Así funciona el método de riego por aspersión. O sea, tiene que tener una presión a la punta de la línea principal que puede estar dada, repito, por una
en este caso, una motor, una bomba, o puede estar dado también por una elevación o agua elevada que se encuentre en una represa, en un tanque muy elevado que le dé una energía suficiente para poder mover el agua hasta este punto y distribuirla en infinidad de gotas. Esto es entonces de alguna manera la definición de este riego por aspersión, y estas son las partes que vamos a comenzar a ver a partir de ahora. O sea, el equipo motobomba que ya hemos visto, las tuberías, los picos regadores o aspersores y los accesorios. Bien. No sé si alcanza a ver acá. Geraldine, ¿ves cómo se mueve la animación? A ver. ¿Se ve la animación? O sea, se mueve la... La imagen, no, Sí. ¿No? no. Lo que pasa es que no sé cómo va a ser para ver la animación acá. Bueno, ya tengo superpuesta a ver la imagen. Ujú. Bueno, voy a tratar de a ver, ir mostrándola de a poco, sí, voy a hacerlo aparecer. ¿Se ve así como la estoy corriendo? Sí. Sí, eso sí. Bueno, lo voy haciendo aparecer de a poco. Bueno, el objetivo, vamos a llamar, del equipo motobomba, por supuesto, tiene un doble objetivo, ¿no? O sea, no solamente tomar el agua, aspirar el agua, como veíamos la bomba centrífuga, aspirar el agua de la fuente de provisión e impulsarla a través del sistema con una determinada presión. O sea, lo que hace la bomba es crear una presión para el funcionamiento, no solamente para el movimiento del agua, sí, Perdón. sí. Nosotros las imágenes sí las estamos viendo. Yo pensé que se tenía que mover la imagen o hacer algo, no sé. Por eso te dije que no, pero sí, en realidad sí. Nosotros estamos viendo las imágenes y cuando vos la presentaste también se veían las imágenes. O sea que puedo volver entonces Sí, a sí, ver sí, para sí. A atrás. la presentación, sí, sí, sí. A ver, espera un poquito, a ver. Perdón, Ahí. yo no te A ver, doy entendí. ahí le doy pantalla completa, Claro, sí, 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 eso sí. se ve el movimiento, bueno, listo. Ya hace el Ahí paso de está. la bomba, listo, bueno, Bien. perfecto. Sí, entonces continúo con la idea. El objetivo de esta motobomba sería entonces de alguna manera aspirar el agua a través de la bomba centrífuga. Veíamos que la bomba centrífuga generaba una presión negativa en este punto, tomaba el agua, le daba presión positiva del hecho de moviendo, digamos, el rodete o impulsor, le daba una presión interna y cuando salía con una determinada presión, una altura manométrica importante, dada por el efecto, digamos, de la presión. Es decir, lo que estamos haciendo entonces es aspirar el agua y darle presión al sistema. ¿Para qué? Para que el agua se mueva a lo largo de la tubería y haga funcionar el aspersor, que vamos a ver cómo funciona, que lo hace a través, digamos, de una forma de que se impulsa a través de la propia agua, el propio chorro de agua, ¿no? Acá es el esquema de la bomba centrífuga, que ya lo vimos. Esto, hay un ejemplo de toma de bomba centrífuga. Te voy a mostrar algunas imágenes de bombas tomando agua. Acá de un tajamar también, un equipo motobomba. Acá sale la tubería principal y eso va hacia el riego. Este caso de un motor con el eje vertical, motor eléctrico eje vertical y una unión, perdón, correas en B para darle la energía a la bomba, en este caso a la perforación. Acá, como vimos recién también, motor explosión, eje cardánico y perforación, ¿no? Y bomba. Bueno, esto ya, cualquiera de estas bombas entregarían esta energía necesaria para, digamos, de alguna manera movilizar el agua, como ya dijimos, a lo largo de la tubería, ¿no?
de acuerdo, teníamos diferentes rodetes y teníamos que darle más o menos presión o más o menos caudal a la bomba y lo manejábamos con los rodetes para darle este tipo de, vamos a llamar, de mayor caudal o mayor presión. Bien, y aquel ejemplo que yo les quería comentar. Lo normal es que pase lo que está acá abajo, ¿no? Es decir, yo tengo una toma de agua, perdón, tengo un punto de toma, voy a tener en este caso un motor y una bomba, la aspiración de esta agua, y esa agua sale con una determinada presión que permite no solamente mover el agua a través de la cañería, como se ve aquí, subir en este caso una diferencia topográfica, una altura topográfica, y por lo tanto, y además hacer funcionar el aspersor. Entonces, por lo tanto, la altura manométrica que tiene que tener este punto, o sea, la energía que tiene que tener el agua en este punto, tiene que ser al menos, digamos, la suma, va a tener que tener la suma de lo que es la altura geométrica de aspiración, desde el nivel de agua hasta el eje de la bomba, la altura manométrica de impulsión, o sea, cuál va a ser la diferencia topográfica entre el eje de la bomba y la salida del aspersor más elevado, y la pérdida de carga que yo voy a tener a lo largo de toda la tubería, ¿no? Recuerden cuando vimos tubería, vimos este ejemplo ya y decíamos que voy a tener que prever cuando calcule la potencia de la bomba todas estas alturas, tanto de impulsión como de aspiración, como de pérdida de carga. Además, lo que hay que tener en cuenta, ya vamos a ver la presión de trabajo de las personas. Ahora bien, esto es cuando tengo esta situación, pero acá yo le decía de que, y esta sería la situación B, la que está acá abajo, tomo agua de una fuente con un sistema de bombeo, riego una determinada zona. Ahora bien, si yo tengo el agua colocada en una altura, como puede ser una represa, un tanque muy elevado, o un arroyo que se capture, digamos, agua muy alto, esto se da mucho en la zona montañosa, y hay un sistema de riego instalado en Argentina, hay varios, pero hay uno en Tucumán, donde uno captura el agua a 500 metros de altura con respecto a este punto, lo manda a través de una tubería forzada y acá abajo riega por aspersión, ¿no? Debido con esta agua que capturó en la altura. Es decir, le doy presión a través de la diferencia geométrica entre este punto y la salida, digamos, de los aspersores. O sea que, repito, la presión se puede dar, la energía se la puede entregar o por una bomba o por la posición, digamos, o por la diferencia de altura entre el punto de captura y el punto de salida del agua, ¿no? Como puede ser este ejemplo. Esto para que ustedes también puedan pensar de que si yo se pase la aspersión a través, digamos, de esta situación. Bien, el segundo tema que dijimos que vamos a ver son las tuberías, que ya vimos lo que era la tubería. Digamos, las tuberías es un conjunto, digamos, de tubos y otros elementos que permiten circular agua a través, digamos, de esa tubería, ¿no? Son conductos circulares, como ya vimos, que conducen el agua desde la bomba o de la fuente de agua hasta los picos regadores, en este caso, hasta los aspersores. Esas tuberías pueden ser enterradas, muchas veces fijas, enterradas, donde normalmente el ramal principal o los ramales secundarios se los entierra. Y pueden ser normalmente estas principales de metálicas o pueden ser de fibrocemento o también si son enterradas las de PVC. O sea que estas, pero lo que normalmente quiero decir es que estas son fijas, la mayoría, estas tuberías pueden ser, las principales son fijas y la mayoría de estas pueden ser enterradas para que no moleste el movimiento, digamos, la circulación por encima de la superficie de la maquinaria agrícola. Acá vemos un esquema, fíjense, de un croquis, una tubería principal que puede estar enterrada, acá se hace una zanja, esto estaría la zanja, después luego se la tapa, y cada tanto se le deja una válvula para que se pueda colocar una salida lateral de agua
para poder regar, ¿no? Entonces, esta tubería se la puede enterrar y cada tanto se le deja esta tubería principal, se le deja una salida, un punto de salida para poder sacar los laterales de riego, ¿no? Entonces, fíjense que, bueno, puede haber otras disposiciones. Fíjense, acá es una tubería principal enterrada y salen todas estas alas regadoras o laterales regadores con los aspersores a partir de estos puntos, ¿no? O puede estar toda la tubería principal enterrada, la secundaria o lateral también enterrada y aparece, digamos, solamente el aspersor. Esto sería como un ejemplo de las canchas de fútbol o algunos áreas deportivas donde lo único que sale a la superficie, golf, donde hay campo de golf, tú metes la regla así también, donde solamente aparece a la superficie los aspersores de esta forma como la disposición B. Bueno, las semifijas también hace de que se puedan mover parte de las tuberías. Las tuberías enterradas son las principales, pueden ser enterradas y el resto puede ser todo móvil. Y bueno, y da un poco la movilidad de acuerdo a cómo pueden ser, digamos, el funcionamiento del sistema. En general, cuando son más fijas las tuberías, o sea, son mayor cantidad de tuberías fijas, siempre se encarece muchas veces el sistema porque lo móvil de alguna manera haría que se abaraten los costos del sistema en general. Bueno, acá se ve una línea en la tubería lateral regando. Fíjense que en este caso ya vamos a ver con un pico, un aspersor que tiene dos salidas, una principal y una secundaria, para poder regar ese área circular que yo hoy estaba mencionando. Acá se ve también claramente una de estas alas, estos laterales o alas regadoras, que tienen, fíjense que podemos ver en esta imagen, podemos ver tuberías de 6 metros, generalmente los tubos de aluminio vienen de 6 metros unidos, ya vamos a ver estos puntos, y en este caso tuberías portaaspersora que eleva y donde está el aspersor propiamente dicho. Imagínense que esta es una posición de riego. Cuando que hay que moverla a otra posición de riego, hay que desarmar toda la tubería a 6 metros y moverla hacia la nueva posición. Esto es, en este caso, para este tipo de riego, para esta forma de riego tradicional por aspersión, resulta muy incómodo, digamos, mover esta tubería, sobre todo que la tengo que mover en lugares donde ya se regó y por lo tanto está mojado, y esto complica realmente la operación de traslado, digamos, de lo que es el ala regadora o lateral. Bueno, ahora un campo de riego, para que se vea cómo se ve. Bueno. Y por supuesto también puede haber tuberías totalmente móviles, todo móvil, inclusive hasta la motobomba, y esto se puede ir desplazando a distintos lugares y podemos tener alas móviles, tuberías principales móviles e inclusive hasta la motobomba móvil, ¿eh? Yo puedo dar ejemplos, digamos, algunos ejemplos gráficos de cómo se puede utilizar. Por supuesto, esto se abarata mucho el costo inicial de la disposición del riego. Bien. ¿Y cómo se acoplan estas tuberías? Bueno, sabiendo de que tenemos que ir permanentemente moviéndolas a las tuberías, vamos a ver que vamos a tener distintos acoples. Si el acople se deja fijo, o sea, la unión, digamos, de las tuberías son fijos, se usan las juntas Shibol, que se llaman, o los manguitos roscados. Directamente se roscan las tuberías y se las entierran. Eso son fijas, ¿eh? Cuando son fijas, se usan este tipo, digamos, de uniones, ¿no? Pero cuando son móviles, las tuberías, lo que tenemos que hacer justamente es tener uniones. Y esas uniones, porque las vamos a tener que mover permanentemente las tuberías, pueden ser normalmente de dos tipos: a palanca o sistema europeo. Como se ve en la imagen acá, tenemos el extremo de dos tuberías. Esto se acerca a la tubería, digamos, esta figura prácticamente esférica, se acerca a esta embocadura que tiene la otra parte de la tubería,
y a través de la palanca se lo engancha aquí y se baja la palanca y se acerca como a la posición que se ve acá abajo. Es una junta de goma que permite el cerramiento y la no pérdida de agua a través del sistema. Una vez que se riega, se levanta, cada los 6 metros se levanta la palanca y se mueve la tubería, ¿no? Entonces, fíjense acá está otro ejemplo, digamos, también del sistema palanca europeo. Hay un segundo sistema muy utilizado que es el sistema americano o hidráulico, que lo que permite es colocar un extremo con respecto al otro, y lo único que tiene también un pequeño calce, como se ve aquí, no una palanca, sino un pequeño calce, y una junta de goma, porque acá se ve el detalle a la derecha, que una vez que empieza a ingresar el agua a través de la tubería, esto hace presión sobre las paredes y no deja perder agua, ¿eh? O sea, con la propia presión interna oprime esa junta de goma y por lo tanto no deja perder agua. Toda esta junta de goma, como yo hoy decía, cuando no se usa por varios tiempos y se expone al calor y se va resecando y normalmente acá donde muchas veces pierde agua estas tuberías. Así que tener cuidado que los acoples son problemas, digamos, pueden generar problemas para la pérdida de agua en las tuberías. Bien. Y el otro punto importante, el tercero que hoy mencionamos, son los aspersores. Vamos a ver que los aspersores pueden ser estacionarios o rotatorios. En general, la mayoría de la actualidad son rotatorios y algunos estacionarios se utilizan en sistemas de tipo de parques o jardines o campos deportivos, ¿no? En general. Los rotatorios por el efecto de impacto, por acción del chorro sobre una rueda dentada o sobre vamos a ver, un cuenco, genera una acción y una reacción y hace lo que permite que se mueva hacia ese aspersor girando los 360 grados. El giro de estos rotatorios puede ser total o por sector y tienen una o dos toberas, como vamos a ver en las imágenes próximas. Los aspersores en general se pueden clasificar, entre otras clasificaciones, por la presión de trabajo. Y recuerden esto, la baja presión es 1 o 2 atmósferas, 1 a 2 kilos por centímetros cuadrados. Es decir, estas son unidades equivalentes, una atmósfera equivale a 1 kilo por centímetro cuadrado y equivale también a 10,33 metros de columna de agua. Es decir, que la presión de trabajo de una persona de baja presión va a estar entre aproximadamente 10 a 20 kilos por centímetro, perdón, 20 metros de columna de agua, o 1 a 2 kilos por centímetro cuadrado, o 1 a 2 atmósferas. Esto de baja presión se utiliza generalmente para árboles frutales y el radio es bastante limitado, lo que hace al mojado propiamente del área mojada de estos aspersores. No, ya yendo a presiones mayores, 2 a 4, nos vamos a aspersores que pueden tener de 1 a 2 boquillas para distintos tipos de cultivo y diámetros de mojado entre 20 a 40 metros, es decir, ya tiene un alcance mucho mayor. Este diámetro se llama diámetro de mojado, ¿no? Que sería el diámetro que proyecta o moja de alguna manera el aspersor. Y después tenemos los grandes aspersores, que son los cañones aspersores o picos gigantes, que van de 4 a 7 atmósferas y a veces hasta más también. Son picos gigantes, son para cultivos de gran tamaño y generalmente son diámetros de mojado entre 60 a 150 metros de diámetro de mojado, lo cual esto es prácticamente impresionante cuando uno ve trabajar con estos picos aspersores, porque realmente ve la distancia a la cual llega el agua, es muy, muy importante. Y el problema que tiene, ya vamos a ver que el problema que tiene esto, al ser alta presión, la gota de lluvia es normalmente más grande y por lo tanto puede llegar a dañar algunos cultivos que pueden ser sensibles, ¿no? Entonces hay que tener cuidado el uso de estos cañones aspersores, pero para una agricultura extensiva, por ahí viene bastante bien generalmente para regar con este tipo de cañones. Así que bueno, la clasificación
pueden ser estacionarios rotatorios y pueden ser de baja, media e intermedia o alta presión, si lo clasifico por la presión de trabajo de las personas. Acá les presento la imagen de un aspersor y vamos a analizar rápidamente cómo funciona. Acá esto está unido a esa tubería que se vio en la imagen que se llama tubería portaaspersora. Esto tiene acá un muelle o un resorte y esto, vamos a llamar, esto se llama cuerpo del aspersor. Fíjense que tiene esta forma. Esto está independiente con respecto a esta tubería y también está independiente de este brazo que está aquí, que tiene la particularidad que ya vamos a ver. Es decir, que el agua ingresa por acá abajo y sale, en este caso tiene dos toberas, dos boquillas, una inferior, menor y una superior un poco de mayor diámetro, ¿no? Entonces tiene en este caso dos boquillas y la boquilla más importante, el agua cuando sale choca sobre esta cuchara o cuenco que lo que hace es de alguna manera entregarle energía a este brazo, producto del choque que genera, y se mueve, de alguna manera se mueve, se desplaza este brazo con respecto al cuerpo del aspersor y esa energía se acumula en ese resorte o este muelle que está acá y llega un momento que esa energía es liberada a través, digamos, del muelle y hace que este brazo golpee en el cuerpo y por lo tanto se mueve un determinado ángulo esta parte. Entonces lo que estaba haciendo es moviendo pequeños ángulos y mojando pequeños ángulos en forma continua y ese es el ruido que se escucha cuando uno ve regar por aspersión, un golpeteo permanente y un movimiento permanente, digamos, del agua moviéndose, chocando y regando permanentemente con respecto a la cuchara, ¿no? Entonces, repito, el agua ingresa por acá abajo, sale por las boquillas, que no son más otra cosa que unas toberas. El efecto tobera es un efecto, digamos, de concentración del agua y la aceleración en este punto del agua, y por lo tanto lo que hace es entregar la energía de choque en esta cuchara y eso permite el movimiento, vamos a llamar, de las personas. Esto es cómo funciona. Le hemos puesto algunas imágenes para que vean cómo funciona el aspersor en la plataforma, así ustedes ven cómo funciona al menos estos aspersores sencillos. Acá se ve un despiece de cómo se desarma un aspersor de este tipo, cada parte en particular, cómo se llama y cómo se denomina cada parte del aspersor. Y vemos que existe una gama realmente muy importante, ¿no? Cada empresa va a tener su catálogo de aspersión y por lo tanto vienen de distintas formas, distintos modelos y distintas prestaciones. Vamos a ver que algunas, ¿no? Prestaciones. Como se pueden venir o de bronce o pueden venir de plástico con tobera de bronce, ¿no? Como se ve en este ejemplo aquí. Que pueden ser, en este caso, como tipo pop-up, como este y este, que desaparecen en el momento, digamos, cuando no riegan, ¿no? Se entierran y desaparecen y quedan al ras del piso. Como estos dos normalmente se usan para los campos deportivos, o los jardines, que desaparezca el aspersor y no se vea cuando no riega. Estos que están acá son los cañones, los grandes cañones aspersores, que fíjense los chorros que largan y que son de gran caudal y alta presión. Y vamos a tener después los aplicadores o de menores presiones que se utilizan muchas veces en los pivots centrales y ya lo vamos a ver que son aplicadores de este tipo, de tipo Nelson, la marca Nelson, la marca Selinger, que son los más utilizados y generan este tipo de aplicaciones. Entonces, como ven, hay una gama muy importante, digamos, de aspersores. Vamos a ver algunos más. Con distintas formas, cada empresa tiene acá en lo que domina el mercado de la aspersión, en general son industrias israelíes, los españoles y los americanos son, digamos, los norteamericanos son los que dominan el mercado, digamos, de este tipo, digamos, de estructuras, digamos, de aplicadores, ¿no?
como vamos a ver otros aspersores más grandes, pequeños cañones. Entonces se utiliza mucho en horticultura, se utilizan mucho en cultivos de pastura o algunos que yo pueda, digamos, mojar a grande distancia. Otro ejemplo, no quiero cansarlos con esto, sino vean y después vean unas imágenes que van a ver también algunos videos para ver la expresión cómo funciona, ¿no? Bueno, lo importante acá es que acá hay dispositivos que permiten, estos son, la mayoría son rotativos. Estos rotativos, como dijimos, pueden rotar o los 360 grados o un ángulo determinado, y acá tenemos los dispositivos para controlar el ángulo. Muchas veces de esto para que no mojen cierta parte, cuando se usan en jardines, muchas veces que se ve un sector y no otro, o cuando se riega un campo, los extremos se rieguen solamente 180 grados y no los 360 grados. Entonces vamos a ver que tienen prestaciones diferentes en la aplicación del agua y en la forma de rotar. Bueno, estos aspersores tienen una ecuación de funcionamiento. O sea, el caudal que sale, el caudal emitido por ese aspersor va a depender, fíjense, de esta ecuación, ¿no? Va a ser el caudal en litros por hora, va a ser una constante K que va a depender del tipo de aspersor, H, que es la presión de trabajo del aspersor, o la presión que se le entrega al aspersor, y X, otra constante característica del aspersor. Entonces vamos a ver que esto es como prácticamente una ecuación de orificio, donde el caudal de salida va a depender de dos parámetros de la característica del aspersor y fundamentalmente de la presión de trabajo. Entonces, por lo tanto, hay una relación directa entre la presión y el caudal. Recuerden esta relación porque es muy importante para interpretar cómo funciona el efecto de aspersión. Entonces, el caudal que sale por este aspersor va a ser función de la forma que tenga el aspersor y de la presión, digamos, que yo le entregue a ese aspersor. Y vamos a hablar de lo que es el marco de espaciamiento entre aspersores. ¿Qué significa esto? Y con esto vamos a concluir el día de hoy, la clase de hoy, que va a continuar en la próxima reunión que tengamos. Esto dice, el marco de espaciamiento entre aspersores, nos dice de que ningún aspersor, excepto los grandes cañones, trabajan por sí solo. Es decir, que yo para regar y tener una buena uniformidad de riego necesito de tener de varios aspersores trabajando en forma coordinada. Es decir, que yo voy a necesitar de un marco de trabajo, de ubicación de los aspersores, que me permitan regar lo más uniforme posible. Recuerden de que siempre lo que buscamos con el riego es la uniformidad de riego. Por lo tanto, ser uniforme en la aplicación del agua significa tener una buena distribución de esa lámina, y en este caso los aspersores, como trabajan en forma individual, lo vamos a hacer trabajar en forma solapada o traslapada, para que genere una buena uniformidad. Entonces, vamos a ver que el marco de ubicación en 12 por 12, 12 por 15, donde el primer número va a ser la separación entre aspersores, hasta al revés acá, entre ramales, que se llama traslape, y entre la separación entre aspersores, que se denomina solape. Es decir, que yo voy a superponer de una manera, a ver si acá se ve mejor esta imagen. Se ve la imagen de que la aplicación del agua, digamos, va a tener que ser en forma de un marco de riego. Es decir, ese marco de riego significa que va a ser la distancia entre aspersores, la separación entre aspersores y la separación entre laterales o alas regadoras. Yo, si estoy regando mal, me va a distribuir de esta manera el agua. Si yo voy a tener una distribución uniforme, voy a tener una forma de entrega del agua mucho más pareja, como se ve en esta segunda imagen.
¿Qué genera una buena uniformidad? Que las plantas crezcan bien, que tengan agua suficiente, en todas por igual. En cambio, cuando la uniformidad es baja, lo que va a pasar es que algunas van a recibir mucha agua y otras van a recibir poca agua. Por lo tanto, voy a tener una desuniformidad de entrega del agua. Entonces, volviendo, para que esto no suceda, lo que normalmente se hace es una prueba de campo, como se ve aquí, se colocan pluviómetros a lo largo de todo el campo y se lo hace regar al equipo para ver cómo cae el agua en los distintos puntos, digamos, de este lostre, ¿no? Entonces después se evalúa lo que es el coeficiente de uniformidad y coeficiente de distribución del agua y podemos analizar si un equipo de riego con aspersión está regando en forma uniforme o en forma desuniforme. Por supuesto que esto va directamente, no solamente a que vamos a tener producciones diferentes a lo largo del lote, sino por supuesto que estoy perdiendo dinero porque aplico la misma cantidad de agua, pero si lo hago bien, seguramente voy a tener una mejor producción. Entonces, esto es estratégico y hay que controlar una buena distribución de agua. Esto vamos a ver de que hay distintos tipos de repartos de agua y esto, por supuesto, ya lo vamos a dejar para la clase que viene. Así que yo cortaría acá, Eduardo, si te parece, porque ya entramos en lo que es el otro sistema, digamos, de cómo distribuir el agua, ¿no? Sí. Bueno. Cortaríamos acá entonces la clase del día de hoy. Bien. Queda entonces para... ¿Cómo vamos con los prácticos, Ceci? ¿Cómo vamos con los prácticos, Griselda? Porque ya... Bien, para mañana tenemos ya corregido lo de canales y bombas, ya está puesto el de surcos. El de surcos y bases técnicas. Bien. O sea que bien. Vamos bien. Vamos bien. Bueno, entonces, la semana que viene, Oscar, cerrarías todo lo que tiene que ver con máquinas de riego, ¿no es cierto?, por aspersión. Sí, tenemos aspersión. La semana que viene no tenemos clase el lunes, no tenemos clase el lunes. O sea, la otra, ¿no? El lunes es feriado. Claro, no es feriado. Sí, ya. Bueno, deja de grabar, Geraldine. Bueno, voy a parar de grabar. Nos van a ver clases.